Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto me da saludar a todas las personas que nos acompañan en México, en Latinoamérica, para este sensacional panel que tenemos el día de hoy. Yo soy Oriana Trejo, voy a ser la moderadora y pues hoy vamos a estar hablando de divulgación para infancias. Todo esto organizado por el Hub México de Falling Walls Engage y justamente pues en preparación al Día de las Infancias. Así que les doy la bienvenida, vamos a estar por acá una horita platicando con personas expertas en este tema, así que pues súmense también a la conversación. Recuerden que en todo momento ustedes pueden mandarnos también sus comentarios, sus preguntas y también sus experiencias. Así que bueno, pues para comenzar voy a presentarles a las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy. Y es que tenemos a 4 fabulosas y fabulosos ponentes, como les decía yo, de forma internacional. Y la primera persona que nos acompaña el día de hoy es Agustín Rodríguez, quien forma parte de Química de Más. Él es estudiante de biotecnología en la Universidad ORT de Uruguay, él nos acompaña desde allá. Es integrante de diversas agrupaciones como Química de Más y Bardo Científico, y él nos comparte que es amante de las curiosidades que no sirven para mucho y cosas que se llevan muy mal entre sí. Ya nos contarás un poquito de qué va eso, Agustín. Y pues quiero contarles que Química además es un espacio en donde las y los estudiantes pueden aplicar lo que han aprendido en la facultad en un contexto distinto, en un contexto mucho más relajado, a través de talleres, charlas, exposiciones interactivas. Esto lo hacen además trabajando con niñas, niños y adolescentes, donde les muestran que la química está presente en nuestras vidas y también les enseñan un poco de qué es esta área. Así que esto es Química de Más, que pues nos estará contando hoy de sus experiencias. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas, muy bien, muchas gracias por la presentación y por la invitación esta tarde. Muchas gracias a ti. Pues en un momentito estaremos charlando de las experiencias que han tenido por allá en Uruguay y en Química de Más. Así que muchísimas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, pues les voy a presentar a nuestra siguiente invitada que viene desde Chile. Y ella es Jennifer Anguita, que pertenece a la Fundación Pequeñas Grandes Estrellas, aunque le gusta más que le digamos Guamba. Ella tiene un magíster en astronomía por la Universidad de Chile, es también divulgadora científica y está involucrada en múltiples actividades, como en la coordinación del proyecto Cazadoras de Estrellas, y también es mentora de Provoca de la Unión Astronómica Internacional. Y por supuesto colabora en la Fundación Pequeñas Grandes Estrellas. ¿Y de qué se trata esta fundación? Bueno, pues Pequeñas Grandes Estrellas es una fundación desde 2018, una fundación chilena que tiene la misión de acercar la astronomía a niñas y niños de 2 a 5 años de edad, complementando las bases curriculares. Ellos buscan apoyar y capacitar a educadoras también de preescolar o como le dicen en Chile, de párvulo, en temas astronómicos y buscan ser un referente nacional y, por qué no, también internacional de educación en astronomía en etapa preescolar. Y de hecho yo por acá tengo a mi mascota, ahorita me la voy a traer para presentarles también quién es la mascota de la fundación. ¿Cómo estás, Wamba? Hola, hola Oriana, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá compartiendo con ustedes nuestro proyecto de la Fundación PGE, como le decimos nosotros, que es Pequeñas Grandes Estrellas. Muchísimas gracias y ahorita me traigo a mi Nova para presentárselas. Gracias, Juan. Ahorita nos vemos. Y bueno, pues continuamos con Hernán Oquendo de Science Talk. Él es ingeniero geólogo de la Universidad Nacional, se ha especializado en educación en ciencias naturales por la Universidad de San Andrés en Argentina. Él está muy interesado en contar historias y en tener conversaciones estimulantes. Y actualmente es director de proyectos en justamente Science Talk. ¿Y qué es Science Talk o ciencia contada?
Sí, perdón, estamos experimentando un problema. En un momentito reactivamos la conexión. Ya estoy de vuelta, perdónenme por las fallas técnicas, no sé qué pasó por acá. Me quedé presentándoles a Science Told, así que una disculpa. Y les estaba contando que Science Told justamente es un proyecto colombiano que se dedica a contar historias de ciencia porque creen que aprender es divertido, interesante y relevante para todas las personas. Y quieren precisamente inspirar a más personas para ayudarnos a entender el mundo que nos rodea e inspirar a más personas curiosas y creativas. ¿Cómo estás, Hernando? Una disculpa. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por este recibimiento y esa pantalla congelada de suspenso. Exacto, exacto. Le gusta ponernos en suspenso. Sí, desde ayer, lo planeamos desde ayer y salió perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias y ahorita regresamos. Y bueno, pues la última persona que nos acompaña el día de hoy es Leslie Zurita, quien es del programa Adopte un Talento. Ella es estudiante de maestría en pedagogía por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos. También participa en Pauta desde 2017 como tallerista de preescolar hasta preparatoria en la sede de Michoacán y actualmente en la subsede de Cuitzeo. Y bueno, pues, ¿qué es Programa Adopta un Talento? Es un programa mexicano que busca fortalecer las vocaciones científicas de manera que niñas, niños y adolescentes a los que les gusta la ciencia o aquellos con aptitudes sobresalientes puedan encontrar un espacio
donde puedan compartir su interés por la misma y desarrollar habilidades que les permitan potenciar sus vocaciones científicas. Y también buscan crear espacios en donde niñas, niños y jóvenes puedan experimentar la ciencia de una manera distinta y valorar si esta es realmente su vocación. Y Pauta pues se encuentra en múltiples espacios, entre ellos justamente en Michoacán, de donde es Leslie. ¿Cómo estás, Leslie? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y pues es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con nuestro panel. Por acá ya nos están diciendo quiénes están, así que ya Science Talk nos dice que está presente, así que pues vamos a poner ahora sí a todas las personas de este panel en escena para que empecemos a charlar. Y bueno, pues precisamente vamos a empezar hablando un poco de la experiencia. Ya, como ustedes se pudieron dar cuenta, estas personas son súper experimentadas en sus campos, pero pues queremos conocer un poco más de estos proyectos. Así que me gustaría empezar por preguntarles cuál es la experiencia más significativa que han tenido en su equipo de trabajo. ¿Por qué decidieron trabajar con infancias? Y si hay por ahí alguna memoria en particular que ustedes digan, es que por esto me gusta trabajar con infancias, por esto es que decidimos hacerlo, o alguna anécdota que quieran ustedes compartir. Y pues vamos a empezar precisamente con Agustín. Así que pues Agustín, adelante, por favor, compártenos un poquito de tu experiencia en química de más. Bueno, la verdad que es una pregunta súper difícil porque es súper amplia y hay como pila de mojones súper importantes, ¿no? Yo entré a la divulgación científica justamente a través de química de más hace, bueno, el año 2014, le dejo para ustedes la cuenta, y entonces he participado de forma ininterrumpida. Química además es un proyecto que vive dentro de Facultad de Química y tenemos como distintos grupos objetivos, pero principalmente recibimos grupos de escolares. Los atendemos en diferentes propuestas y hay una a la que le tenemos especial cariño, que es el moleculario. El moleculario es como un pequeño centro de ciencia centrado en la química, que hicimos gracias a un proyecto financiado por la ANI, una agencia muy importante que apoya la ciencia, la investigación y la innovación en nuestro país, en 2016. Ese centro que hicimos en facultad, lo hicimos nosotros como equipo, diseñamos las propuestas, armamos la cartelería, la mandamos a hacer, la colgamos, diseñamos las exhibiciones, compramos los materiales, lo montamos tornillito por tornillito hace casi 10 años, y desde entonces no solo hemos recibido grupos, sino que hemos aprendido a cómo llevar mejor adelante una actividad, hemos generado guías para formar nuevos estudiantes que puedan guiar actividades, hemos mejorado las exhibiciones que hicimos en ese momento, quitado algunas, creado nuevas exhibiciones. Entonces, es la experiencia más grande y gratificante creo que hemos tenido como equipo. Hemos aprendido individualmente, ha aprendido mucha gente también sobre cómo contar ciencia en ese espacio, y hemos recibido a miles de niños. ¡Qué padre! Oye, y actualmente, ¿cómo podría alguien visitar ese moleculario? Si alguien todavía está, pueden ir a verlo. ¿Cómo se les pide a ustedes cita para visitar ese espacio? Lo que tiene moleculario es que lo hicimos en un rinconcito que está en el 5º piso, que es el piso casi más alto del edificio. Entonces acceder no es tan fácil. Tampoco nos permite tenerlo abierto todo el tiempo. Entonces, lo que sí vienen son todas las semanas, vienen grupos escolares, y en días particulares que la facultad toda tiene propuestas para todo el público, lo abrimos también. Entonces hay días como en octubre tenemos una actividad a nivel nacional que es el Día del Patrimonio, donde valorizamos nuestro patrimonio, tanto en lo que es edificio como nuestro patrimonio cultural, donde el país entero llena de propuestas, y entre ellas la Facultad de Química abre sus puertas, y entre todas las propuestas que hay está el moleculario abierto para ser visitado.
y a veces hacemos talleres o logramos generar otras instancias puntuales que publicitamos por nuestras redes para que todas las personas que gusten puedan participar del espacio. Muchas gracias. Y por ahí también ahorita les vamos a compartir las redes sociales de todos estos proyectos para que puedan ir y puedan conocer mucho más de ellos. Y bueno, pues es que la verdad es que Agustín también le da ahí al clavo, porque las personas que nos dedicamos a hacer divulgación también nos especializamos en eso, en encontrar ahí el rinconcito que está más inutilizado para darle una nueva vida y pues justamente compartirlo. Así que muchas gracias, Agustín, y pues ahorita seguiremos platicando de todas sus experiencias. Vámonos ahora a Chile, al sur justamente de nuestro continente, para conocer un poquito de la experiencia de Pequeñas Grandes Estrellas y de Wamba. Cuéntanos un poquito cómo es que ustedes deciden también involucrarse y trabajar con estas edades tan tempranas. Mucha gente le tiene temor a trabajar justo con preescolar, con niñas y niños, ¿no? De 3 años. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido también para ustedes y alguna experiencia significativa que quieras compartir. Bueno, sí, como decías, desde el sur del continente y del sur del mundo prácticamente, yo estoy en Osorno, que es muy cercano a lo que es el sur al fin de Chile, cerca de Punta Arenas, esos lugares, así que desde acá también hacemos lo que es divulgación astronómica pensado en todas las edades, pero específicamente con la fundación, con las pequeñas grandes estrellas, como le decimos nosotros, que son los niños de primera infancia, o sea, los párvulos que se le dice acá en Chile, como tú muy bien decías. ¿Por qué decidió en un inicio la fundadora, que es Daniela Fernández, trabajar con estos niños? Porque ella veía la necesidad que había de también incluir a estos pequeños y pequeñas que están en la época perfecta para lo que es como adquirir conocimientos en distintas áreas, en despertar aún más su curiosidad, su sentido de aprendizaje, ¿cierto? Sabemos que los niños y niñas son estas pequeñas esponjitas que absorben todo lo que uno les entrega. Y muchos de ellos, claro, son fanáticos de los dinosaurios o de otras entidades, pero poco se les habla de la astronomía, de las estrellas. Quizás de vez en cuando les leen un pequeño libro de que existe una estrella gigante como el Sol, etcétera, pero no se les despierta mucho más el interés. Entonces, con la fundación y a través de Novita, como decías tú, que es nuestra mascota, nuestra zorrita astronauta, que es un zorro que es muy típico del norte de nuestro país, donde están los principales observatorios del mundo. Hacemos muchas actividades para pequeños y pequeñas que estén interesados en el universo, en aprender más. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué vemos puntitos en las noches? Todas esas preguntas poder respondérselas sin infantilizar el contenido. Eso es muy importante. Una cosa es que sean niños y otra cosa es que ellos no puedan aprender como lo hacemos los demás. Tenemos que simplemente adecuar el vocabulario, adecuar lo que les entregamos. Y una de esas adecuaciones son las travesías de Nova. Ella es Nova. Y Nova tiene travesías, o sea, va viajando por el universo, encontrándose con distintos objetos. Y esta zorrita viajera entonces lleva a los niños y niñas a descubrir con ella el universo, a viajar con ella a través del universo. Con cuentos, hacemos juegos, actividades didácticas para poder lograr que ellos y ellas se sientan parte de esta aventura, se sientan parte de este universo y de este viaje. Ver sus caritas, cómo se emocionan, cómo sus ojos se iluminan cuando uno les dice que vivimos en un planeta tan grande que 4 lunas caben en su diámetro, etcétera. Y los niños empiezan como a tratar de dimensionar, decirles que si la Tierra es del porte de una pelota de básquetbol, la luna sería del tamaño de una pelota de tenis. Y así ellos empiezan también a imaginarse las cosas con algo más cotidiano, con algo que ellos conozcan, que puedan ir dimensionando lo grande, lo importante y lo poderoso que es nuestro universo, y que ellos también y ellas también pueden ser parte de esto. Entonces, así poder hacerse sus propias preguntas también. La gente cree que los niños
no tienen esta imaginación o esta capacidad de hacer preguntas importantes, y me ha pasado que las preguntas más difíciles que me han hecho en alguna charla vienen de niños y niñas muy pequeñas, que uno dice, wow, nunca lo había pensado de esa manera, y son las preguntas que ellos se hacen gracias a estas actividades, así que el que puedan inventar sus propias historias también es algo que a nosotros nos enriquece mucho, y por eso decidimos hacer este tipo de trabajo y estas travesías, para que con Novita se sientan acompañados y puedan viajar a lo largo del universo, incentivando y motivando aún más su sentido de curiosidad y de descubrir nuevas cosas. Muchísimas gracias. Mira, ya traje también a mi Nova para que me ha acompañado también en aventuras por acá mexicanas. Y esa es una de las cosas que ustedes creo que han hecho, también invitar a niñas y niños y a las familias a que adopten, ¿no? Justamente a Nova, y que pues les siga acompañando en sus aventuras. Y dijiste algo muy interesante, que es justo no infantilizar. Y vamos a hablar ahorita en la segunda ronda de justo algunas estrategias y también algunos errores muy comunes que se cometen al momento de hablar con infancias. Y creo que justamente infantilizar o pensar que no son capaces de comprender es uno de los errores más comunes que podemos hacer en adultos. Y también no pensar que podemos aprender muchísimo de ellas y ellos. Coincido contigo, de las preguntas más difíciles han venido justo de niñas y niños, incluso muy chiquitines. Así que, pues muchas gracias. Y vamos a pasar ahora con Hernán a que justamente nos platiques, Hernán, por qué ustedes decidieron aproximarse a través de contar historias. ¿Por qué es que contar la ciencia a través de historias también les ha permitido acercarse más a esta población infantil? Y alguna anécdota que quieras tú remarcar de lo que hacen en Science Talk. Bueno, primero muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contento y pues en nombre de todo el equipo de Science Talk, Marcela Gutiérrez, que está por ahí también conectada, Camilo Ramírez, que hacen parte pues de esto. Yo soy solamente el que le tocó poner la cara hoy, pero ellos están ahí muy presentes. Bueno, hay una cosa que dice Camilo, parte de lo que nosotros hacemos en Science Talk para contar esas historias de ciencia es, tenemos una de las experiencias que tenemos es un show de magia y ciencia, con esta idea de combinar como dos mundos que aparentemente están como muy alejados, y combinarlos para encontrar esas relaciones como insospechadas que los llevan a uno a lugares donde probablemente no estaría si esos dos mundos no están ahí presentes. Y Camilo Ramírez dice que él se volvió mago porque una vez a la escuela de él, cuando él tenía 6 o 7 años, fue un mago, ¿sí? Entonces él se acordaba siempre se acuerda de ese mago. Y entonces yo llegué a concluir que los magos se hacen así, ¿sí? Los magos se hacen a partir del asombro que otro mago les genera, les produce. Y a partir de ahí nosotros hemos hablado y hemos intentado hilar, ya no con los magos, pero sí con la ciencia, con los científicos, y yo creo que de las experiencias más significativas que tenemos es después de hacer el show, después de hacer explotar cosas, que a todos nos encanta que exploten las cosas o que cambien abruptamente de color o que desaparezcan, en fin. Lo que sigue es conversar con las personas, ¿sí? Y conversar con los niños y las niñas. Como decía Wanda, ¿sí? No hay preguntas más difíciles que las que surgen después de un show de magia y ciencia, ¿cierto? Y eso es enormemente significativo para nosotros. Creo que todo el tiempo estamos... hay un temor permanente. Yo personalmente siempre tengo como mucho susto. Yo no soy actor, entonces siempre que me presento delante de un público estoy asustado, y sin embargo creo que una de las cosas que me generan primero susto, pero también mucha satisfacción, es encontrar esas preguntas ahí al final, ¿sí? O algún comentario de una niña que quiere saber todo lo que hizo Camilo y que no se entiende, pero que sabe que hay un truco detrás.
Eso me parece que es una historia que vale mucho la pena en esto que nosotros hacemos. Todo el tiempo estamos pues intentando también proponer esas conversaciones para que los niños y las niñas vengan y nos sorprendan con algo así inesperado desde cualquier lugar pues del conocimiento, ¿cierto? Eso es creo que lo significativo de esto que nosotros hacemos. Claro, contamos historias porque a todos nos gustan las historias, todos nos conectamos con las historias. Un dato no se recuerda casi, pero una historia sí, ¿cierto? Camilo todavía recuerda que un mago lo sorprendió cuando él tenía 7 años, ¿sí? Entonces, por ahí es esto de la divulgación para nosotros. Qué padre, qué bonita conexión también. Debe ser un show divertidísimo, porque además también la magia tiene algo con las infancias. O sea, muchas y muchos, yo creo que de chicos nos gustaba hacer magia y queríamos ser magas y magos, y saber que lo puedes hacer con algo que no es magia, sino que justamente es ciencia, creo que debe ser fabuloso. Ya por acá están llegando preguntas del público que tienen mucho que ver con lo que ustedes nos han estado hablando, entonces vamos a retomarlas en un momentito. Y lo que decías también de la actuación, bueno, no sé allá en Colombia, en Uruguay, en Chile, pero acá en México, uno de los programas más famosos de hace varios años fue Big Man, y justamente ahí era al revés, ¿no? Ahí teníamos a un actor que hablaba de ciencia y que pues fomentó a toda una generación de científicas y científicos que aún hoy pues lo recomendamos con cariño. Entonces se puede en ambas vías, siempre teniendo justo ese compromiso de saber que pues nos falta el otro lado y que tenemos que capacitarnos, sobre todo cuando estamos hablando con infancias. Así que pues muchas gracias, y vamos finalmente para cerrar esta primera ronda con Leslie, que pues precisamente ustedes saben mucho de capacitaciones, de profesionalizar también estos talleres, estas ferias de ciencias. Así que cuéntanos un poquito, Leslie, cómo es también la labor que desarrolla Pauta, alguna experiencia que tú nos quieras compartir, y pues sobre todo también este trabajo que empieza desde edades muy tempranas. Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría platicarles un poquito acerca de las ferias de ciencias. Nosotros en Pauta trabajamos una secuencia de actividades que inician con actividades unitarias y posteriormente trabajamos mini proyectos y después trabajamos proyectos de investigación. Llega un momento al finalizar estas etapas en las que los niños se reúnen en un espacio en las ferias de ciencias que se organizan de manera estatal en donde está presente Pauta. Estos espacios les sirven a los niños pues para presentar estos proyectos que fueron desarrollando a lo largo de algunos meses y que surgen a partir de una problemática que ellos consideran importante. Entonces ellos buscan algunos problemas de su colonia, de su localidad, de su entorno, y mediante la experimentación tratan de darle una solución. Entonces, al finalizar todo este desarrollo de su proyecto, lo llevan a la Feria de Ciencias, donde es también un espacio para convivir. En estas ferias también participan jueces, que son científicos que aportan información a los proyectos, que hacen algunas observaciones para que los puedan mejorar, les brindan oportunidades de conocer los espacios de trabajo. Y es un espacio bien interesante porque los niños conocen a sus héroes. O sea, hay niños que les encanta, por ejemplo, las matemáticas, la física, la química, y entonces llegan los jueces y cuando tienen este acercamiento, pues es increíble, porque es como conocer a esa persona que tú admiras y que sabe mucho sobre el tema que te gusta. Entonces, la verdad que estas participaciones son muy significativas para ellos. Ponen en práctica algunas habilidades como la comunicación, la presentación, la divulgación de sus proyectos. Y después de esto, algunos proyectos son seleccionados del Estado para representarlos en otra feria que se hace en la Ciudad de México, donde participan todas las sedes en las que está presente Pauta.
y que también se vuelve este espacio de convivencia, porque los chicos empiezan a conocer cualidades de otras personas, rasgos de las comunidades que son diferentes a las de ellos, y muchas veces se crean lazos de amistad súper fuertes, porque ya se empiezan a comunicar ellos, se pasan tips para hacer sus proyectos el siguiente año, y se vuelve más que una convivencia, también se vuelve como el acercamiento, se crean lazos de amistad y ya hasta se están preparando luego para verse el siguiente año. Entonces siempre es una emoción muy bonita el podernos encontrar, y no solo por parte de los niños, sino también por parte de los talleristas que nos vemos en estas ocasiones. Entonces yo creo que algo muy significativo para nosotros en Pauta son las ferias de ciencia. Muchísimas gracias, Leslie. Bueno, a mí me ha tocado colaborar con Pauta en distintos momentos. Hace algunos años fui mentora y bueno, justo llegar a ese momento de la Feria de Ciencias, porque además ahí ya les dejas, o sea, tú te retiras, tú como mentora hiciste tu trabajo, les dejas, y ellas y ellos tienen que exponer. El mío era un chiquitín como de 7 años y yo estaba así que sudaba porque estaba muy nerviosa de cómo le iba a ir, y al final pues ganó un premio y te sientes totalmente orgullosa. Pero también con la Dirección de Comunicación hemos participado justamente premiando a proyectos de comunicación, y cada vez son mejores. La verdad es que cada vez también hay una comunicación de la ciencia que se está haciendo desde las infancias increíble, así que es una oportunidad que no podemos perder. Y también vemos cómo académicas y académicos empiezan a ver a las infancias de una forma diferente a partir de participar en estos proyectos. Así que, pues muchísimas gracias, y vamos a pasar ahora a nuestra siguiente pregunta, que justamente es: ¿qué elementos son los más importantes que se deben de tomar en cuenta al momento de diseñar y trabajar con infancias? Por acá ya nos han dicho, ¿no? Muchas experiencias, desde instalaciones, cuentos, exposiciones, ferias. ¿Qué elementos se deben de tomar en cuenta? Y de una vez por acá, si quieren combinarlo con una pregunta que nos hace Lalo, es justo: ¿cuál es el mayor reto para hacer que también este contenido sea riguroso, pero que sea al mismo tiempo atractivo? Después por ahí tienen estas preguntas que les dejamos a ustedes. ¿Cómo hacer actividades para infancias que sean atractivas, pero rigurosamente científicas? Adelante, vamos a empezar con Agustín. La verdad que la pregunta me re gustó, nos hizo pensar un montón como equipo, y me avisan si me paso el tiempo porque estoy mirando un documentito que me armé y no estoy viendo el cronómetro, pero identifiqué, hoy por lo menos, capaz que mañana cambie un poco, pero hoy pude identificar como 3 puntos que me parecen súper relevantes valorar, y en ese orden, que son la experiencia, tener un contenido veraz y tener flexibilidad para adaptarse al grupo. Y me explico. El programa en el que yo estoy, que como les comentaba, estoy desde hace 10 años, es de 2006, así que tiene casi 20 años. Entonces hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos de grandes con personas que vinieron de muy chiquitos a Química de Más y después capaz que decidieron ir a la Facultad de Química o volvieron en una jornada de puertas abiertas. Y lo que identificamos es que lo que queda es la experiencia, la sensación. Nadie se acuerda ni de qué aprendió, con suerte algún experimento que se hizo, pero el recuerdo es: yo vine y estuvo buenísimo y me inspiró y me motivó a querer saber más de ciencia o a entender que yo puedo. Entonces, hoy me parece que lo que hay que priorizar es que sea una gran experiencia. Y eso lo engancho con el contenido. A veces vemos, y estoy seguro que acá ustedes del panel vieron alguna vez, alguna instancia que se presenta de divulgación que prioriza tanto la experiencia que queda muy floja de contenido. Y aunque las personas que sepamos que capaz que no se van a acordar de lo que aprendan ese día, no nos habilita a dejar para atrás el contenido. Al revés, nos tiene que motivar, porque parte de esa sensación de la experiencia es poder decir: yo entendí,
o yo en este momento pude saber de lo que me estaban hablando, pude acceder a una información que pensé que nunca iba a poder. Entonces tenemos que ser veraces, porque también es una herramienta para nosotros para poder adaptarnos. Si hablamos de algo que sabemos y que conocemos, no podemos ir resolviendo un poco más las dudas que surjan o buscando una nueva forma de explicarle a alguien que no está entendiendo con la forma que capaz que la solemos usar y siempre funciona y hoy no funcionó, y poder buscarle una vuelta en ese momento. Entonces es muy importante igual tener esa veracidad y no infantilizar, como decían hoy, y diluir el contenido científico. Y por último es esa flexibilidad. Muchas veces los niños o los grupos que recibimos suelen estar dentro de un rango que solemos manejar, pero nos va a pasar que recibamos un grupo, un chiquilín que capaz que viene súper motivado y sabe un montón, entonces se encuentra con una experiencia que no lo desafía y se empieza a aburrir o a distraer. Entonces poder tener esa soltura de incorporar algo nuevo que capaz que no tenía previsto, o de presentarlo de una manera más compleja para desafiarlo y que no se aburra y que no se me disperse. Y también, y sobre todo mucho más importante, al revés, que si viene un chiquilín al que no estoy pudiendo llegar, que le está costando, poder buscar una vuelta para que no sea frustrante, para que igual sea enriquecedor y para que no sea frustrante para quien está guiando la actividad también. Muchas veces esos casos de niños o grupos que nos cuesta más hacerles llegar las propuestas es donde es más valioso, donde capaz que hay más carencias y donde tengo que redoblar la apuesta y el esfuerzo para poder llegar y poder motivar y dejar esa sensación de que puedo acceder a la ciencia. Muchas gracias, Agustín. Qué buenos puntos nos haces. Esta parte de la flexibilidad creo que también es fundamental, porque a veces también como personas talleristas, como personas que nos dedicamos a la comunicación de la ciencia, ya también tenemos así de nuestro paso a paso y además va a durar media hora, ¿no? Y me van a responder a la primera y resulta que justo de pronto dices, chin, ya acabé y son 15 minutos, ¿no? ¿Ahora qué hago? O lo traía todo preparado para niñas y niños de, no sé, 10 años y llegaron de 3. Así que definitivamente justo esa flexibilidad y esa paciencia creo que va a ser fundamental. Pero vamos a ver justo qué nos dice Wamba. Tú, Wamba, ¿cuáles serían justamente tus recomendaciones para diseñar? ¿Ustedes qué toman en cuenta? Ya nos decías hace ratito, no infantilizar la creación de personajes, pero ¿qué nos recomiendas? ¿Qué hacen ustedes en PGE? Bueno, nosotros como fundación lo que centramos o lo importante de todo esto siempre son los niños y niñas a los que vamos a llegar. Ellos son los que tienen que estar como prioridad a la hora de crear una actividad, más de cuántos van a llegar, qué actividad vamos a hacer, desde dónde van a venir, me refiero como clase social o por el estilo. Es simplemente que son niños y niñas que están en la época en donde más están aprendiendo, en donde le podemos crear un sentido de curiosidad y de admiración por algún tema, y por ende tenemos que también tomar en cuenta las etapas de su desarrollo. O sea, por más de que sean niños y niñas de párvulo o primeras infancias, todos tienen distintas formas de aprender, distintas etapas, distintos ritmos también. Tenemos que respetar los ritmos de que no todos aprenden al mismo tiempo ni de la misma manera. Por ende, ellos tienen que estar en el centro a la hora de pensar en alguna actividad. No exigirle, hacerle actividades tan exigentes en el sentido como de te tienes que aprender cuáles son el orden de los planetas en una sola clase, en un solo taller. O sea, con que sepamos que ellos aprendieron que hay una estrella que está rodeada de otros objetos que se llaman planetas, para nosotros es suficiente. Ya estamos despertando ese sentido de curiosidad en ellos, y que nunca se pierda este sentido de asombro, no solo en niños, sino que también en adultos. Yo siempre lo he dicho a la hora de hacer actividades. Los adultos vamos perdiendo este sentido como de impresionarnos o de maravillarnos con las cosas. Y los niños son esos que, estas esponjitas que tú le cuentas algo, inmediatamente abren los ojos y dicen, ¿qué es esto? Qué maravilloso lo que me estás contando. Y que ellos tengan ese sentido de asombro más desarrollado que nosotros tenemos que utilizarlo y, por supuesto, desarrollarlo de mejor manera para cuidar también
la manera en que ellos están aprendiendo, que como te digo, no memoricen el orden de los planetas o distancias o fechas, etcétera. Yo creo que ni nosotros sabemos esas cosas, hoy en día en internet están todos esos números, sino que ellos sientan esa curiosidad en todo momento, que también lo que nos gusta mucho, y yo siempre comparto, que por eso me gusta más trabajar con niños y niñas que con otras edades, porque son muy, muy honestos. O sea, son la pregunta que se les viene a la cabeza sale por su boca. ¿Ya? Entonces, ellos no tienen filtro como los adultos que de repente pensamos mucho las cosas. Es como, ¿cómo hago una pregunta para no quedar como tonta? ¿Ya? O tonto. Siempre nos pasa eso. En cambio, los niños no. Si algo les surgió una duda, levanta la mano, o a veces con toda su emoción ni siquiera levanta la mano y grita su pregunta. Y esa honestidad, ese sentido como de ser tan natural, es también lo que tenemos que aprovechar y mantener entonces ese sentido de que yo puedo hacer todas las preguntas que quiera y que yo voy a seguir aprendiendo y que voy a ser una persona que va a ser escuchada y que va a ser valorada su pregunta y que además se la van a responder. Ya, entonces que sean también protagonistas de estas actividades y por sobre todo crear experiencias entonces con lo que ellos conocen, con lo que ellos están viviendo, con su entorno, con lo que sienten en el día a día, con sus familias, que aquí es muy importante el rol que toman las familias también, los padres, los apoderados, los hermanos, los amigos, porque si tienen un entorno que por supuesto les colabore en sus gustos, en sus deseos de aprender, por supuesto que va a ser mucho más fácil para ellos poder hacerlo y poder enfocarse en algún tema como en la astronomía o como en la ciencia. Así que tenerlos a ellos y a ellas en el centro es lo primordial a la hora de hacer una actividad de este tipo. Muchas, muchas gracias. Igual dijiste cosas súper atinadas. Vi que por ahí Agustín también se estaba riendo. Hiciste clic, nos hiciste recordar seguro muchas anécdotas de justo esas preguntas así sin filtro y de cómo van con las infancias, pero qué rico. La verdad es que incluso cuando das un taller, a veces no puedes continuar porque te preguntan, pero al mismo tiempo también te cuentan de su perro y de lo que desayunaron, ¿no? Entonces, claro, tú les hablas de Orión, por ejemplo, te dicen, tía, yo tengo un gato, porque acá en Chile usamos mucho el tía para hablar a los adultos. Entonces, tía, yo tengo un gato que se llama Orión y hace esto y esto y esto, y tendrá alguna relación mi gato con que haya una estrella. Entonces, relacionan mucho esas cosas y, como te digo, lo que está en su cabeza sale por su boca y eso hace que la actividad sea mucho más genuina y mucho más divertida también. Claro, la verdad es que siempre te vas a divertir, siempre que trabajes con infancias te vas a divertir, así que si no lo han experimentado, anímense porque es una cosa fantástica. Además, normalmente son un ratito. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Hernán, que bueno, pues ya nos contó que ellos hacen magia, que hacen historias. ¿Qué tienes que tomar en cuenta? Porque además me imagino que ahí hay una práctica adicional porque te tiene que salir bien justamente el truco o el experimento. Entonces, ¿ustedes qué consideran? ¿Cómo deciden qué experimento, qué truco, qué van a hacer y cómo lo deciden para cierto tipo de edades? Bueno, lo primero es decirles que no siempre sale bien, a veces sale mal, pero ahí está pues como el juego. No, pues yo cuando estaba pensando en esta pregunta, pensaba en algo como más técnico de la divulgación que me parece que viene al lugar en esto, y es dos cosas pues, que ya espero no repetir demasiado lo que han dicho mis colegas anteriores, pero hay, primero, creo que no es casualidad que este panel se llame Divulgación para las Infancias y el plural tiene como todo un sentido, y es que es muy difícil pensar las infancias como o los niños y las niñas como si tuvieran un solo perfil, ¿cierto? Hay multiplicidad de perfiles ahí y de intereses también y de maneras de relacionarse con lo que uno hace o con lo que uno propone o con los temas. Entonces, desde ahí creo que esa apertura a entender como la diversidad que hay en ese público, y estoy pensando en infancias un poco desde los 7 años hacia abajo, ¿cierto? Pero pues el análisis sirve también para otros públicos, no quedarse como en el dato de la edad o en el dato del grado en la escuela, sino que
escuchar. Eso, o sea, reconocer esa diversidad lo lleva a uno a tener que situarse en un lugar, y ahí es donde lo conecto con lo técnico que decía, y es que a veces se nos olvida trabajando con infancias y caemos, puede ser de buena fe, ¿cierto?, con buena intención, en el modelo del déficit. Nos situamos en el modelo del déficit con las infancias, y eso significa pensar que las infancias o no están interesadas en la ciencia o en el conocimiento, o no saben nada, o no tienen una historia, o son pequeños recipientes que nosotros tenemos que llenar, y la verdad es que no es así, no funciona de esa manera, ¿cierto? Los que trabajamos con infancias todo el tiempo nos damos cuenta de que hay una, lo decía Juan Bahora, hay una riqueza en lo que proponen de allá del lado de allá para acá, ¿cierto? Entonces esa apertura a escuchar, a saber que uno se equivoca, a plantear también la equivocación como un punto de partida, funciona, me parece a mí, desde ahí. Por eso funciona también hacer un poco del tonto, el clown, y un poco el que no se las sabe todas en el escenario. Funciona con este tipo de públicos porque así es la vida real, ¿cierto? Uno no se las sabe todas. Entonces creo que por ahí funciona. Por supuesto el asombro, por supuesto no revelar el truco inmediatamente, ¿cierto? Quedarse ahí en suspenso, generar esa sensación en el estómago, en el otro, de querer saber qué es lo que va a pasar a continuación, o qué fue lo que pasó y no entendí. Me parece que funciona ahí por ese lado. Y para responder como brevemente a la pregunta de Lalo, que me genera como mucho interés, eso es un riesgo permanente cuando utilizamos narrativas, ¿cierto? Creo que el reto está en equilibrar la historia con el contenido científico. Muchas veces, y aquí discrepo tal vez un poco con Agus, y es que a veces uno, sobre todo en estas edades, uno puede poner por encima la experiencia, ¿cierto? Más que el contenido. ¿Por qué? Porque con la experiencia conecta, y seguramente él después va a tener otros 70 o 80 años para darse cuenta, o para entender, o para buscar en Wikipedia o en ChatGPT, eso que ya no se acuerda de lo que le estaban hablando, pero que le gustó mucho una vez algo que hizo alguien por ahí haciendo del tonto con la ciencia. Entonces, es por ahí que estaba pensando en esos elementos que uno puede tener en cuenta a la hora de divulgar con estas edades que son tan ricas en impresiones. Muchas gracias, Hernán. También puntos súper válidos. Y además, bueno, por eso es un panel, porque se vale justo debatir, discutir, compartir experiencias. Yo coincido, y aunque no lo dijiste de esa manera, creo que también a veces tendemos a ver que la ciencia, o hacer creer que la ciencia es muy divertida y muy sencilla, y que siempre va a ser así. Eso es algo que yo he visto mucho para infancias, y en realidad pues no siempre pasa así, ¿no? Por ejemplo, yo que soy astrónoma, siempre dicen, wow, qué padre las imágenes, y después se dan cuenta que ya cuando llegan a una licenciatura, un posgrado, pues es en realidad pasar muchas horas enfrente de una computadora viendo datos, ¿no? Y dicen, total, ay, esto no fue lo que me contaron. Yo eso lo llamo el efecto Carl Sagan, porque es como, ay, Carl Sagan me engañó, después tengo que utilizar Python para calcular cosas, y él me mostró la astronomía como mentiras, pero ahí pues hay un papel, es más una broma de lo que está hablando, pero sí, por supuesto, y también puede uno correr el riesgo de presentar la ciencia como muy difícil, o como algo que hacen personas encumbradas, que no lo hacen personas normales. La verdad es que la ciencia no es tan difícil tampoco. A los científicos nos gusta mucho que pues eso nos eleva el estatus, y da cierto prestigio, pues que lo que hacemos es difícil, pero bueno, es un oficio como cualquier otro. Muchas gracias, Hernán. Y bueno, pues vamos justo a cerrar con Leslie, que justamente trabaja con científicas y científicos, pero también con infancias. Así que cuéntanos, Leslie, un poquito de justo el programa que han desarrollado ustedes, qué toman en cuenta. Ustedes diseñan justo estas unidades, les van llevando paso a paso. ¿Qué toman en cuenta para trabajar con infancias? Bueno, en nuestro caso,
nosotros trabajamos talleres extraescolares. Estos talleres se dan en un espacio determinado donde los niños asisten, y también se dan los clubs de ciencia donde los niños en un horario escolar con ayuda de su profesor tienen estos talleres. Tanto en los clubs como en los talleres buscamos el desarrollo de habilidades para la ciencia, como la observación, el preguntar, el explicar, predecir, planear e interpretar, pero también buscamos que sean espacios donde los niños puedan conocer a otros niños con los mismos intereses, y que en estos espacios se dé la generación de preguntas por parte de ellos. Nosotros no tratamos de que aprendan términos o que aprendan lo que mencionaban los compañeros, una definición, sino más bien que se dé la generación de su conocimiento, que puedan ellos tener un espacio donde puedan compartir con otros niños sus ideas, lo que van aprendiendo y las preguntas que van surgiendo. En estos espacios también se da la propuesta por parte de ellos de las reglas que quieren seguir y de los compromisos a los que quieren llegar para poder cumplir este reglamento. También buscamos que haya dinámicas de integración y juegos que les permitan a ellos, como todo niño, pues desarrollar actividad física, el convivir con sus compañeros, el proponerse sus propios retos, y sobre todo que las actividades se ajustan a la edad en la que estamos trabajando. En mi caso he trabajado con niños desde preescolar hasta preparatoria, y pues aunque la actividad la podemos llevar a cabo con cualquiera de las edades, siempre hay que hacer estos ajustes porque no vamos a desarrollar la actividad de la misma manera. Entonces, también como lo dicen los compañeros, a veces tú llevas sí una propuesta de la actividad que vas a desarrollar, pero puede ser que algo salga mal, y eso como que genera también un conocimiento nuevo en ellos, y pues lo utilizamos para observar precisamente qué fue lo que no nos funcionó, por qué no nos funcionó. Y sí, muchas veces como talleristas pues hacemos previamente nosotros la parte experimental para ver qué puede suceder, pero siempre hay estas cuestiones acerca de cosas que no tienes contempladas. Hasta a veces hay el diseño de una actividad, pero cuando llegas al espacio en donde la vas a implementar o a trabajar con los chicos, pues a lo mejor las condiciones físicas del espacio no te lo permiten y tienes que reajustarlo. Entonces siempre tratamos pues de tomar las opiniones de los niños, de qué tanto les gustan las actividades, de cómo podemos mejorarlas, y sobre todo de escucharlos a ellos, de que sean sí llamativas, que generen un conocimiento, sobre todo que puedan relacionar con lo que ya ellos saben. Sí pasa muchísimo con los niños de preescolar, en mi caso, que ellos tienen muchas preguntas, les encanta esta parte de trabajar con los materiales, y muchas veces les cuesta trabajo la planeación o la parte de la estructura, pero es precisamente en estos talleres en los que tratamos pues de que ellos vayan desarrollando las habilidades que ya tienen, simplemente seguirlas trabajando. Entonces, sí es un reto muy grande el poder pues llevar una actividad y que les guste a los niños, pero sobre todo al escucharlos, nosotros podemos realizar estos ajustes para poder seguirlas mejorando y que sean de interés para ellos. Muchas gracias, Leslie. Igual sumamente atinado todo lo que nos dices. Creo que sobre todo recomiendas, y es muy cierto, actividades que no sean pasivas. Cuando tú tienes un grupo de infantes y les tienes o les quieres tener sentados una hora, ya no fue efectiva tu actividad. Entonces, actividades que les muevan, donde se puedan involucrar y donde también puedan fomentar este pensamiento crítico y puedan hacer esta prueba y error y se sientan contentas y contentos con sus resultados. E incluso también actividades donde puedan ponerle su toque personal. Creo que eso es un sello muy importante. No decirles, no, esto tiene que ser verde. Denles oportunidad de que decidan también y les funcionará mejor. Y bueno, ya nos vamos acercando hacia el final, pero me gustaría tomar algunas preguntas del público. Tenemos 4 preguntas que ya nos habían hecho llegar previamente, entonces me gustaría que acá, pues si alguien nos las mande, pero mientras me gustaría que cada uno de ustedes responda una de estas preguntas. Se las voy a poner bien difícil en 1 minuto, si se puede, para que podamos abarcarlas.
y pues cada quien que escoja una. Entonces, la primera es, ¿cuáles son las actividades que mejores resultados les han dejado y cuáles no volverían a intentar? ¿Quién se anima a responder esto? No sé si me permiten a mí, ¿voy a responder? Sí, adelante, Bamba. Bueno, como mencionaba recién la compañera, se me olvidó el nombre, soy súper mal para el nombre. ¿Leslie? ¿Leslie creo que se llama? ¿Sí? ¿Leslie? Es que no veo bien los nombres, se me da ciega. Como decía, lo que ellos tienen que aprender es haciendo. Nosotros sabemos que la gente aprende metiendo las manos en la masa, como decimos también nosotros acá en Chile. O sea, el poder crear nuestras propias figuras, el poder tener estas actividades sensoriales, nosotros las hacemos mezclando esto de los cuentos, ¿cierto? De astronomía, donde la protagonista es Nova. A través del arte también hacemos muchos talleres en donde dibujamos nuestras propias constelaciones, nuestras propias galaxias, nebulosas, con texturas que ellos puedan tocar, sentir cómo pudiera ser el universo, o sea, que ellos puedan hacer volar su imaginación, echar a andar el cerebro, la maquinita que tenemos dentro y aprender con las herramientas que ellos ya poseen, pero ir fortaleciéndolas muchas más. Así que mientras más sentidos involucramos en esto, ellos más disfrutan y por supuesto más aprenden. Muchas gracias, padrísimo. Y sí, coincido contigo, actividades sensoriales, tienen garantizado mucho más éxito. Entonces, intenten actividades con el olfato, con el oído, con el tacto. Les encantan ese tipo de actividades. Así que mil gracias. Y vamos con la siguiente, que nos la ponen medio difícil, que es, ¿cuáles son los errores más frecuentes en la divulgación para infancias? ¿Quién se anima a responder esa? Leslie, sale. Yo cuando vi esta pregunta me hizo recordar mucho una experiencia que tuve en una conferencia con un historiador. En esta conferencia yo precisamente le hacía esta pregunta porque yo quería obtener tips para yo aplicarlos en los talleres. Y me decía, pues es que básicamente ellos como historiadores tienen términos muy definidos para compartir, por ejemplo, temas de historia. Entonces me decía, en ese caso le costaba mucho trabajo al ponente el compartir sus términos hacia los niños. Y me decía, yo voy a poner en práctica y considero que es importante el poder ajustar el tema que se va a compartir con los niños, porque muchas veces el científico o el ponente lo explica con términos precisamente científicos que a lo mejor se vuelven complejos para los niños. Entonces, el simplemente reajustar estos términos puede hacer que muchos niños estén interesados en temas de historia, de cualquier tipo, pero sí que se acerquen más hacia esta parte de la divulgación, el poder reajustar solamente, o sea, dejar de aplicar tantos términos así muy estrictos y combinarlos de tal manera que sea fácil para los niños el poderlo entender. Muchas gracias. Justo a veces solo cambiando nuestro lenguaje, la forma en la que nos expresamos. Y acá siempre decimos que piensen que justo van a hablar con alguien que quizá no es especialista en el tema y cómo lo podrían hacer de una forma más accesible. Si hay un término que a ustedes mismas y mismos les cuesta trabajo o que parece supercalifragilístico espiralidoso, cámbienlo. Seguramente les va a costar trabajo a las infancias. Vamos ahora con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo construir mensajes para las infancias que sean esperanzadores y que no den miedo? ¿Qué opinan, Hernán o Agustín? Creo que la verdad que es una buena pregunta, creo que viene muy a cuento con la realidad que nos toca vivir y que está llena de desinformación. Y creo que el mensaje tiene que ser esa motivación a que pueden acceder al conocimiento y que es relevante que accedan también. A veces nos proponemos como un objetivo súper relevante generar vocaciones científicas, eso que está bueno, pero la realidad es que la mayoría no van a ser científicos y eso no le quita valor a la actividad. Al revés, está re bueno que podamos llegar a los que después van a ser los adultos en todos los rubros científicos, pero también en cualquier oficio u otras profesiones y que tengan habilidades para acceder al conocimiento científico y para no dejarse engañar. Entonces, no sé bien
cómo construir ese mensaje, pero creo que tiene que ir por ese lado de dar las herramientas, de poder acceder para tener esa esperanza de no ser engañados y de poder construir un mundo mejor desde los roles que cada quien decida tener de mayor. Muchas gracias y bueno, coincido contigo, la verdad es que yo también siempre les digo eso, que hay que pensar más en construir un pensamiento científico que les permita tomar mejores decisiones en cualquier camino que decidan tomar. Siempre el razonar, cuestionarnos, hacer preguntas ya nos va a ayudar y ahora pues hay muchas actividades también, sobre todo de medio ambiente, donde a veces dicen, ¿cómo les hablo de que el agua se está acabando o cómo les hablo, ¿no? Sin que se asusten. Y creo que también motivándoles o enseñándoles lo que se está haciendo, la investigación que se está haciendo en esos distintos campos es algo que ayuda. O sea, sí hay problemas, pero estamos resolviéndolos y además ustedes pueden involucrarse también en eso. Yo diría que por ahí sí hay una recomendación. A veces a la hora de pensar nuestras actividades o de conseguir apoyos o financiación, nos embanderamos con la idea de, por lo menos acá, en nuestro país, de, bueno, lo hacemos porque es importante, porque después vamos a tener estudiantes y gente que quiera venir a nuestras universidades. Y eso, nos olvidamos que hay otras cosas para hacer y que vayan a ser adultos con otras, que apunten a estar en otro lado, no le quita valor, al revés, hace que sea más importante nuestra labor. Totalmente, muchas gracias. Y pues vamos a cerrar con Hernán, que le va a tocar responder cuáles son las cosas básicas que le recomendarías a alguien que quiere incursionar en este tipo de divulgación. Bueno, la pregunta más difícil, mentiras. Preguntas básicas, yo creo que hay que tener hay que vestirse con una actitud casi que de humildad con respecto a lo que se va a comunicar. Yo creo que esa es como una de las primeras cosas que yo le daría, ¿cierto? Y es, bájese de su nube de científico o de científica y involúcrese con esas personas que están ahí, que quieren escuchar lo que usted tiene que decir seguramente, pero escuche usted también lo que ellos y ellas tienen para contar. Creo que desde si puedo bajarme de esa situación encumbrada, ya puedo empezar a equivocarme sobre todo con eso, equivocarse pues controladamente, ¿cierto? No hay mayores, si usted hace el tonto o los chicos o un grupo no se conecta con usted, seguramente va a tener una oportunidad de que el siguiente grupo que viene se va a conectar. Entonces yo creo que es más una actitud de apertura y de cambiar un poquito las metáforas. No hay que bajar el conocimiento de ninguna parte, ¿cierto? No, los niños, el conocimiento no está en ninguna parte, no tienes que utilizar unas palabras, ¿cierto? No tienes que infantilizar al otro porque no está relacionado con un conocimiento específico. Yo creo que es por ahí, como desde esa posición de que uno no se las sabe todas, yo creo que el resto viene con relacionarse con los grupos y esperar a que lo sorprendan a uno positiva y negativamente, pues, ¿cierto? Muchas gracias, Hernán. Creo que es un gran cierre, pues justamente si están pensando en hacerlo, si están pensando en aventurarse, háganlo. Van a aprender muchísimo, se van a equivocar porque sí es natural, se van a equivocar, pero igual se van a equivocar si hacen divulgación para adultos mayores, para personas vulnerables, siempre hay oportunidades de aprender. Entonces, si tienen esta oportunidad, háganla, de verdad que van a aprender mucho más incluso de su propia área del conocimiento y de ustedes mismas y mismos. Y pues viene una oportunidad muy buena porque al menos acá en México, pues el 30 de abril es el Día de las Infancias, el Día de la Niña y el Niño, así que pues va a haber montones de actividades, así que vayan planteando. Y bueno, pues ya les dejamos en comentarios las redes de cada uno de estos maravillosos proyectos, desde el Instagram de Química de Más, la página de fundacionpge.cl, la página de sciencetalk.com, la página de pauta.org, para que vayan y chequen todos estos proyectos.
Y finalmente quiero contarles que pues acá en Falling Walls también pueden seguirnos y ahí regresamos a mi diapositiva. Quiero contarles que ustedes nos pueden seguir y pueden enterarse de lo que estamos haciendo por acá en la red, justamente en fallingwalls.com/engage. Hay distintos hubs, hay uno que está justamente en Chile que junta a Latinoamérica, acá tenemos el de México y el Caribe, así que si tienen algún proyecto de divulgación, sobre todo divulgación medioambiental o de inclusión, acérquense, búsquenos. Cada año tenemos el congreso anual y estamos teniendo actividades periódicamente. Muy pronto vamos a tener de otras áreas y otros campos. Y también está abierta el call para que participen justamente en la competencia internacional más grande de comunicación de la ciencia, que es Falling Walls Engage, que ocurre en Alemania y va a estar abierta hasta el 30 de abril. Entonces, todavía tienen una semana. Si ustedes tienen un proyecto de comunicación de la ciencia, en particular este año con un enfoque medioambiental, métanse acá a fallingwalls.com/engage para que chequen la convocatoria porque queremos ver más proyectos latinoamericanos, más ciencia en español en estas escenas y que se vea que lo que estamos haciendo en Latinoamérica es realmente muy, muy valioso. Así que pues vayan y apúntense y pues quiero agradecerles muchísimo, Leslie, Wamba, Hernán, Agustín, por habernos acompañado en este panel que pues se fue de volada y espero que pues haya otras oportunidades, otros espacios de seguir colaborando y contribuyendo. Y gracias también a todo el equipo de Falling Walls y de la Dirección de Comunicación del Conocimiento que hizo posible esta transmisión. Excelente noche, tarde en sus países, así que pues nos vemos muy pronto. Gracias por todo. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Chao a todos. Gracias. Estamos en contacto. Chao, chao. Chao.